Es magíster y candidata a doctora en terapia ocupacional, programa de posgraduación en terapia ocupacional de la Universidad Federal de Sao Carlos, y actualmente es profesora adjunta del Departamento de la Ocupación Humana. Se desempeña como terapeuta ocupacional en el Hospital Universitario Nacional. Nos acompaña con este tema de posibilidades ocupacionales, oncología en tiempos de pandemia. Viviana, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, porque es un tema que adicionalmente a esta emergencia sanitaria es algo que es crítico en la vida cotidiana de las personas y por lo cual muchas familias también están sufriendo en estos tiempos. Entonces, bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. Para mí es un placer. ¿No me escuchan? Espérame un momento. ¿No me escuchan? No te escuchamos, Viviana. ¿No me escuchan? Sí, te escucho. ¿No me escuchan? Ay, qué cosas. Espera. Sí, te escucha. ¿Sí se escucha? Perdón, ¿ustedes están escuchando? Es que aquí no me... Nosotros sí la estamos escuchando. Bueno. Yo sí escucho. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, qué bueno. Bueno, para mí es un placer poder compartir con ustedes este espacio. Pienso que es un espacio para reflexionar juntos y dialogar. Y inicialmente quería preguntarles a ustedes, hacer como un sondeo primero, hablando de tiempos de pandemia y oncología, preguntarles qué se les viene a la cabeza cuando piensan en cáncer y en oncología. Si quieren escribirlo, y la profe Olga me va ayudando a que todos vayamos reuniendo esa lluvia de ideas, que es importante reconocer qué es lo que entienden, qué es lo que saben, qué es lo que está pasando en torno a lo de cáncer, oncología. Entonces veo por ahí miedo, muerte, no sé si alguien más quiere por ahí escribir. Incertidumbre, exacto, recaídas, tratamiento doloroso. Listo. Ahora vamos a pensar en el COVID-19, esta cuestión que tanto nos está atormentando ahorita, que nos ha transformado nuestras vidas, nuestro cotidiano. Por favor, sean tan amables de escribir a qué se les viene a la cabeza. Por ahí estoy viendo algunas cositas. Oportunidad de vida, temor, un renacer, cambio de chip. Exactamente, Marta. Julián dice, miedo, incertidumbre, encierro. Exacto. Entonces es algo muy interesante porque a pesar de que son dos temas que uno lo antecede y otro es más prematuro, tienen en relación algo que es la vulnerabilidad, tienen en relación la fragilidad y tienen en relación la finitud. O sea, hasta podemos considerar que podemos ser próximos a fin de vida, ¿cierto? Es algo que nos digamos que nos mantiene un poco a la incertidumbre, nos mantiene un poco preocupados, ¿cierto? A partir de todo esto, podemos entonces pensar en cómo se siente un paciente oncológico y cómo se ha sentido antes, no solo en el escenario de la casa, en el escenario del hospital, en todos los procesos que vive. Así como ustedes están viendo, hemos tenido varias oportunidades para identificar que el COVID nos produce aislamiento, la persona tiene que estar encerrada, nosotros también hemos tenido que vivir eso. Con el paciente oncológico sucede algo muy parecido. El paciente oncológico presenta por los diferentes procedimientos, hace que su sistema se inmunodeprima, entonces queda más vulnerable a todas las infecciones y virus presentes en el ambiente. Entonces es muy cotidiano ver que en el hospital va a ser un paciente que va a quedar aislado, que va a tener que protegerse, va a tener un abordaje especial, ¿cierto? Ahora, pensamos también que a qué nos referimos cuando hablamos de oncología y toda esa trayectoria del paciente. Hay una variabilidad dependiendo del origen orgánico, hay una variabilidad de su trayectoria, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que puede ser muy rápido el deceso, el deterioro, y hay una serie de síntomas que van a ir apareciendo durante el transcurso. Esos síntomas pueden estar asociados a síntomas físicos como fatiga, cansancio, pérdida del apetito,
pueden sentirse también con muchas náuseas, pueden empezar también a tener afectación en las sensaciones, en los olores, ¿cierto? Y también hay otro tipo de afectación que es también el psicológico. Empiezan de pronto a tener una disminución en el ánimo, en la motivación, entonces vamos a ver la habilidad emocional, vamos a ver algunos cambios que de pronto pueden ser a la tendencia de la depresión, en la tristeza, ¿cierto? Bueno, y todo eso entonces, ¿a qué nos va a referir? Eso nos suena muy parecido a todo lo que estamos hasta viviendo nosotros, un poco aislados, cambio de rutina, pérdida de papeles ocupacionales, ¿cierto? Ahí es cuando vamos a hablar de esa conjunción, porque entonces estamos centrándonos en el COVID, en esta situación, en esta pandemia, ¿y qué está pasando con los otros pacientes? Ellos también y todos nosotros somos seres ocupacionales. ¿Qué está pasando con esa producción de vida de ellos? ¿Qué está pasando con esas oportunidades, cierto? Ahí yo les quería comentar un poco sobre la cuestión del aislamiento que tiene que ver como les decía, en los escenarios del hospital, en la casa. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene algún familiar que presente la enfermedad oncológica y que de pronto esté un poco más asustado de lo normal porque ellos son más susceptibles a todo esto, ¿cierto? Podemos encontrar también que en los escenarios hospitalares, ahorita se está dando un fuerte foco hacia los pacientes con COVID, pero ¿qué está pasando también con los pacientes oncológicos? Es que me parece muy importante porque nosotros ahorita estamos empezando a reconstruir nuestro cotidiano, estamos empezando a valorar todas esas cosas, ese anterior, y estamos reinventándonos. Pero ¿qué pasa? El paciente oncológico también ha sufrido y ha pasado por eso todo el tiempo. ¿Qué pasa? El paciente oncológico también tiene toda una serie de transiciones y de modificaciones en su vida que hace que se sienta aislado, que hace que se sienta que sus roles ocupacionales como madre, como padre, como amigos, se pierdan porque no puede estar en contacto con los demás. Entonces ese distanciamiento físico que ahorita estamos nosotros viviendo, ellos lo han presentado desde hace mucho tiempo. Entonces tenemos que ponernos a reflexionar. Es una tarea muy importante de nosotros pensar, bueno, es algo un poco distante a mí la cuestión de la oncología, pero estoy viviendo y estoy sintiendo muchos de los procesos de deterioro que pueden sentir ellos a nivel ocupacional. Voy a hablar uno de ellos, como la deprivación ocupacional, que es la capacidad de poder estar en un ambiente rico, en un ambiente que lo estimule, en un ambiente que le proporcione recursos para sentirse bien. A veces los procesos en el hospital son duros. El proceso quimioterapéutico, los ciclos de quimioterapia los dejan aislados. A veces las hospitalizaciones son más de 1 o 2 meses, ¿verdad? Eso se une a la cuestión de la red de apoyo familiar. La duda, las angustias que tienen la familia frente al manejo de esas situaciones. Ahora con la cuestión del COVID podemos ver que puede haber un abordaje y una relación profunda entre lo que se está viviendo con esa línea tenue hacia la finitud. Porque nosotros podemos hablar de oncología y definir, bueno, el manejo puede ser curativo, ¿cierto? La persona puede mejorar a partir de una radioterapia, puede ser rehabilitador, está en ese proceso, o puede ser paliativo, en donde vamos a proporcionar todas esas herramientas para que la persona tenga una calidad de vida excelente hasta su fin de vida. Listo, entonces tenemos un antes y un después. ¿Qué pasaba con el antes? Un cotidiano predecible, una participación social ilimitada, podríamos participar, ¿cierto? Una autonomía y llamamos eso a independencia. Entonces todos somos independientes, la persona es independiente y a partir de la noticia que presenta un cáncer, que presenta algún diagnóstico oncológico, ¿qué pasa? Viene la incertidumbre, viene el miedo, viene la paralización, como les decía, viene ya el enfrentamiento hacia lo que puede ser una finitud. Como les comentaba, puede haber también marginalización ocupacional. ¿En qué sentido? Que esos procesos invasivos que tanto me molestan,
esos procesos que no hacen sentido para mí, no tienen significado, pero necesito hacerlos, me dejan un espacio vulnerable que no me permite, que salgo del hospital y llego a la casa y no me permite hacer nada porque me siento frágil y cansado, ¿cierto? Y claramente va a haber un deterioro funcional. Entonces, todas estas variables, si ustedes se ponen a ver, si hemos, digamos que estado atentos a las redes, a las medias, a todo lo que sea, digamos que nos han comentado sobre la pandemia, hay mucho parecido. Y los profesionales de salud tenemos que empezar a pensar, bueno, estamos conectados con la situación que está pasando. En mi caso, nosotros, muchos colegas aquí presentes, terapeutas ocupacionales, estamos conectados, pero ¿qué está pasando con los pacientes oncológicos? ¿Cómo les vamos a dar esa oportunidad para que en el hospital o para que en la casa sigan creando y resignificando ese cotidiano, ¿cierto? Entonces yo hablo de un dolor o me remito a un dolor que se llama dolor total. Pero ustedes van a decir, bueno, ¿dolor total a qué se refiere? ¿Cómo así dolor total? Claro, como yo les comenté, hay diferentes tipos de sintomatología, ¿cierto? Ese dolor total fue rescatado por Cicely Saunders. Cicely Saunders fue primero una enfermera, después estudió trabajo social y medicina, que decidió buscar sentido y darle sentido al dolor espiritual, social, físico de la persona. Es claro que el dolor físico es la primera alerta que nos va a indicar que podemos seguir y actuar con la persona, trabajar con ella y darles esas oportunidades, ¿cierto? En el caso de la oncología pasa mucho. El primer síntoma que vamos a encontrar es fatiga, es desmotivación. Pero vamos a tener que encontrar otros síntomas. Voy a decirlos: estreñimiento, tos, diarrea, también hay anorexia, pérdida del apetito. Entonces, al tener en cuenta todo eso, vamos a hablar de una integridad, de una visión holística, ¿cierto? Ahí es cuando yo me remito a la cuestión del dolor total. Ahora yo les pregunto a ustedes, allá en sus casas, ¿listo? ¿Ustedes por allá no están sintiendo un dolor total a veces? En sus casas allá, digamos, dejando de hacer sus rutinas, a veces se sienten un poco más desmotivados, a veces la estructura está un poco perdida. Es para que sintamos un poco y seamos más empáticos con ese tipo de personas, ¿cierto? Y más en esta situación que nos tiene tan agobiados. Imagínense el nivel de ansiedad y de estrés y de preocupación que puede bloquearnos aún más para nosotros llegar a hacer nuestras cosas, producir, sentirnos satisfechos con lo que estamos haciendo. Bueno, entonces voy a dar unos ejemplos de dolor total, digamos, a nivel físico, como decía, causas por el tratamiento, la quimio, la radio, causas mismo de la enfermedad y algunas comorbilidades sociales, como pérdida del estatus, ya no soy tan funcional como antes, ¿qué me pasa? Trabajo, recursos financieros, dependencia, futuro de la familia, ¿cierto? Algunos otros psicológicos, como esa experiencia de la enfermedad dolorosa, miedo al sufrimiento. Y claro, espirituales. Vamos a hablar de qué: enojo con el destino, ¿por qué me pasa esto a mí? Pérdida un poco de la fe, miedo a la muerte y culpabilidad. Esos son algunos de los que componen ese dolor total. Entonces yo les pregunto a ustedes si por allá de pronto ahorita no está pasando eso. Escríbanme, estoy con la duda. De pronto, puchica, a veces sí me siento como un poco como enojada con todo lo que está pasando. Estoy viendo que sí hay una pérdida de recursos financieros, o realmente físicamente estoy sintiendo un cambio que no está siendo satisfactorio para mí. Entonces aquí estoy viendo frustración, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más les está generando, por ejemplo, esto? No sé si quieran escribírmelo ahí para... Si de pronto ustedes sienten que encaja esa dolor total, encaja ahí. Melancolía. Algo físico por ahí, preocupación por la estabilidad, exactamente. Depresión, sí. Claro, ansiedad también, exactamente. Dolor físico, se acentúa con la cuestión del dolor total, claro que sí. Y es que Cicely Saunders le decía a sus pacientes: a mí me preocupa lo que está en tu cabeza y en tu corazón, porque también tenemos que referirnos y estar próximos a las cuestiones espirituales, que es diferente de la religiosidad, que también es sumamente importante.
sentido de vida, autorrealización, ¿cierto? Entonces, en momentos de introspección y reflexión, a veces vienen los arrepentimientos. Y voy a traer aquí a Bonnie en su libro de los 5 arrepentimientos más fuertes de las personas que están en fin de vida. Voy a leerlos en este momento. Como ustedes se pudieron dar cuenta, tuvimos una pequeña dificultad a nivel técnico, entonces la presentación la tengo aquí al lado, la estoy leyendo para que pues me nortee para seguir conversando con ustedes. Entonces la primera, póngale atención. Ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los otros esperaban que hiciera. Ojalá no hubiera trabajado tanto. Ojalá hubiera deseado tener el coraje de expresar realmente lo que yo sentía. Habría querido volver a tener más contacto con mis amigos. Me hubiera gustado ser más feliz. Y a veces de pronto ahorita en este momento decimos, uy, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que eso nos suena? ¿Está cerca de lo que nosotros estamos pensando? ¿Será que estará cerca del contacto de pronto con los familiares? ¿Vienen esos cambios, esas sensaciones? Bueno, aquí les voy a contar un poco sobre cómo estamos entonces experimentando en un evento insólito como el COVID, que en la vida nos muestra que el hacer, lo que hacemos, nuestras acciones y nuestro ser, como nosotros nos creamos como personas, como nosotros identificamos nuestros valores, nuestras creencias, pues se nos está interrumpiendo, ¿cierto? Y está haciendo que esa participación de todos los días se vea fragmentada. Y a veces estos medios tecnológicos a veces nos hacen repensar, uy, hubiera podido ser más tener más coraje, irle a decir esto a esta persona, o este medio me está potenciando para hacer esto. Entonces, para que lo pensemos, porque todos somos seres ocupacionales, que no se nos olvide eso. Todos tenemos el potencial para hacer, así tengamos una alteración, sea física, sea mental, sea cognitiva, podemos hacer. ¿Qué pasa con el paciente oncológico? Como ustedes vieron, presenta una dimensión y una gama variada de condiciones que se entrelazan tanto en lo cognitivo, en lo social. Entonces, la cosa es más difícil, es un trabajo más integral y ahí es que viene el papel del terapeuta ocupacional en los diferentes escenarios de convivencia de la persona. Cuando hablo convivencia también me refiero al hospital, porque claramente va a estar ligado hacia la parte de la atención sanitaria. Entonces, por un lado, vamos a encontrar en el hospital que generalmente encontraríamos, como les contaba, privación y marginalización ocupacional, cambio de la rutina, poca interacción con el ambiente, ¿cierto? Lo que me hace que haya un distanciamiento físico. Como les comentaba, esas personas pueden durar mucho tiempo en el hospital. Está también el riesgo de que esté una persona en el hospital también con COVID-19, entonces está toda esa alteración de la rutina también del mismo hospital, el ambiente que se vive, la red de apoyo también mínimamente pudiendo ingresar para visitarlo con todo el tipo de protección, los guantes, la máscara, todo el chaleco, toda la protección. Y por otro lado, está la persona que va también ambulatorial, que se depara entre estar en la casa y tener ese riesgo de ir al hospital para recibir sus ciclos de quimioterapia, para recibir los medicamentos, porque muchas veces tienen que ir personalmente. Y en el hogar, bueno, ¿qué pasa en el hogar entonces? Vamos a pensar en proyectos de vida, vamos a pensar en roles ocupacionales alterados, en funcionalidad. Entonces ahí ya no vamos a pensar en independencia, ahí vamos ya a pensar en interdependencia y todos somos seres interdependientes. Esto nos ha demostrado que no somos simplemente personas que podemos decidir y tenemos que podemos decir, tenemos la autonomía, perdón, sí señores, pero no podemos hacer sin la colectividad, sin la coocupación con el otro. Entonces, el trabajo con el paciente oncológico nos va a demandar mucho eso, mucho colectivo, tener en cuenta y el equilibrio entre la empatía y la competencia. Y aquí, ¿qué hace el terapeuta ocupacional? El terapeuta ocupacional coge esas expectativas, esos miedos, esas frustraciones y las vuelve en perspectivas para construir y resignificar ese cotidiano. Muchas veces el terapeuta ocupacional es quien presta sus manos y su hacer para que pueda hacer realidad algunas acciones, algunos deseos. Claramente, sabiendo que somos seres que tenemos una finitud, vamos a aprovechar para trabajar entonces con los deseos de las personas que están pasando por o que tienen un diagnóstico oncológico. A través de esos deseos, los objetivos tienen que ser a corto plazo.
los objetivos tienen que ser mediados también por la realidad. Si bien hay fe, también hay que tener en cuenta la expectativa y la realidad. Y a eso es lo que yo le llamo esa perspectiva ocupacional para poder hacer posible todo ese repertorio de significados que tienen dentro de su historia, dentro de su narrativa. Ustedes, yo, hemos construido una historia, ¿cierto? A partir de espacios de construcción con el otro, individuales, valores. Entonces, es lo que nosotros vamos a intentar rescatar en ese escenario, en el hospital que se ve un poco hostil, un poco rígido, cuadrado. El terapeuta ocupacional puede proporcionar eso. Como siempre lo digo, somos seres creativos. Somos los profesionales indicados para darle vida y potencial a esos sueños, esas perspectivas, sabiendo y recordando siempre que pueden estar presentes en que pueden darle presencia a la vida, pero también puede prepararse para una finitud. Puede que no sea próxima, puede que sea más adelante, pero vamos a ayudar a ir organizando y planificando y también a la familia. Entonces ahí, como yo les he venido echando el cuento así muy sigilosamente, porque yo me considero una terapeuta paliativista. Al hablar de paliativos, voy a explicarles un poco qué tiene que ver con Cicely Saunders, la norteamericana que les conté, que es un abordaje integral. Los cuidados paliativos, en los cuales digamos que yo me baso y guío mi raciocinio profesional, nos invita a tener una filosofía integral y empática con el paciente. Y es muy interesante, o con la persona, vamos a hablar así. Y es muy interesante porque dentro de todos los lineamientos, dentro de todos los principios, vamos a hablar así, que ellos se basan, encajamos perfectamente, la terapia ocupacional encaja perfectamente. ¿Por qué? Porque además de mantenerlos activos, tenemos que trabajar en equipo. Nos preocupamos por la persona. La terapia ocupacional hace un enfoque centrado en la persona, ¿cierto? Vamos a aceptar la muerte como un proceso natural. Y es que la muerte puede ser también puede encadenar a través de diferentes ocupaciones, puede ser encadenado con sentido y significado. A veces veo que estamos un poco reacios a ver que la rehabilitación no se puede también llamar rehabilitación paliativa. Mantener lo más confortable al paciente, brindarle y ayudarle a que cumpla sus deseos, hacer que cree legados para la familia y construya junto con la familia. Eso es muy importante. También la asistencia a la persona, siempre teniendo en cuenta el control de síntomas, como les explicaba, siempre va a primar lo físico. ¿Qué pasa? Si yo tengo un dolor de muelas, si tengo un dolor, en el caso de ellos, si tengo fatiga, si tengo vómito, que es algo físico, no me va a dejar realizar mi acción, no me va a dejar ser ni hacer. Entonces es preocuparnos también por estar vigilando eso. Igual allá en las casas, cuando tienen algún familiar, es siempre estar vinculado a ese tipo de aspectos para que ellos puedan participar en sus rutinas, tanto de autocuidado, en algunas actividades de la vida diaria, de ocio y esparcimiento, y por qué no productivas, porque hay muchos que reingresan al área laboral, claro, con una graduación y pueden incluirse y de nuevo participar. También ese cuidado y el equipo interdisciplinario es fundamental, el trabajo colectivo es fundamental. Entonces, por eso, ahora en estos tiempos de pandemia es muy curioso escuchar cómo, bueno, vamos a organizarnos y vamos a hacer todo, cuando a veces se nos dificulta, ¿verdad? A veces se nos dificulta organizarnos realmente, crear la rutina. Imagínense para una persona que ya tiene fatiga, que tiene todos esos síntomas que les venía contando. Por eso el terapeuta ocupacional es indispensable para prescribir y ayudar todo ese proceso de participación. Así como nosotros vamos al médico a que nos ayude en cuanto a la prescripción de medicamentos, el terapeuta ocupacional también es vital para poder estabilizar y recuperar y dar significado a ese cotidiano. Y ahorita más que hicimos que tenemos esta contingencia, esta pérdida de roles, esta pérdida de nuestras actividades con significado, este distanciamiento, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta siempre, de estar atentos y de pronto accesar a un terapeuta ocupacional, pedirle una ayuda, que nos dé la mano en este tipo de cosas, ¿cierto? Bueno, como les decía, esa asistencia también, ese planeamiento de todas esas fases de la enfermedad oncológica también es importante. Vamos a tener una fase preventiva en donde vamos a estar prepararnos. Bueno, me sucedió esta situación y voy a prepararme. El terapeuta ocupacional está ahí para ayudar.
para ayudar a planificar a largo plazo qué es lo que va a poder hacer, qué es lo que no va a poder hacer. En la fase de rehabilitación también va a ayudar a potenciar esas actividades, ayudarla a que sea una persona que con las habilidades remanecientes o con las habilidades que pueden todavía modificarse con el tiempo para su mejora, pueda realizar las ocupaciones que tienen sentido y significado y que sean también ligadas a su entorno. O si bien está en una fase ya de progresión de la enfermedad, en donde seguramente la finitud se aproxima y vamos a tener que empezar a ayudar a hacer esas despedidas, empezar a ayudar a ligar esos sentimientos, esos encuentros a través de la actividad como un puente terapéutico, sea realizado con la familia o sea realizado con la persona, ¿cierto? Así vamos a concretar y dar perspectiva a ese fin. Muchas veces la persona puede decir, bueno, yo quisiera, que pasa mucho, ¿no? Cuando están ya en ese término de fin de vida, quiero hablar con mi familia, no sé cómo hacerlo, no sé cómo explicarles lo que me está pasando, quiero disculparme, quiero hacer algo por ellos, quiero poder producir algo para ellos. Entonces muchas veces se crean cosas sea para que se las regalen o para que se las ofrezcan con todo el cariño a la persona, o sea, para que la persona también deje legado para su familia. Los terapeutas ocupacionales estamos ahí para producir y prestar todo ese potencial, ese recurso, para que sea un espacio de salud en medio de todo, digamos que todo el ambiente que se está viviendo en relación al fin de vida. Y es que no solo nos atinge al oncológico, sino que ustedes ven también cómo se está acelerando ese proceso de la progresión pues del virus, de cuánto tiempo está tardando, cuánta gente está muriendo, cuánto es la probabilidad. También tenemos que estar ahí atentos para servir y para ayudar. ¿Listo? Bueno, entonces ahí viene la cuestión del raciocinio, el raciocinio profesional del terapeuta ocupacional, que le puede ayudar a muchos de los que están allá en casa, a guiarles, a, como les decía, ampliar los espacios de salud, hacer el rescate de actividades significativas que porque ahorita me siento muy mal no puedo hacerlo, tal vez se puede modificar, tal vez se puede, como nosotros decimos, estrategias de conservación de energía, para que pueda ejecutarlo, para que pueda y se sienta activo dentro del ambiente. Mantenimiento de actividades también familiares, como les decía, y participación social. Orientación y apoyo también a familiares es indispensable, y hemos estado hablando con unas colegas de lo indispensable en estos tiempos, que es nuestra actuación indirecta. Siempre hemos tenido un foco muy integral, siempre hemos abordado el entorno al identificar la ocupación, la persona, ¿cierto? Y ese entorno. La familia siempre ha sido un foco importante para nuestro quehacer, claramente. Y por eso en estos tiempos también es importante integrarlos y darles empoderarlos para que también se hagan partícipes de todo ese proceso. Tanto para ellos, para que liberen angustia, sea un proceso de descarga, como yo digo, pero también para que alienten y motiven y sean parte del proceso también rehabilitador, sea del paciente oncológico en el proceso de hospitalización, o tal vez más adelante sea partícipe de esa fase de despertar, por ejemplo, de una persona que está en COVID, que está pasando pues con la situación del COVID-19, ¿cierto? Entonces, para que tengamos eso muy en cuenta. Eso también incluye la adaptación y gradación de los contextos. Nosotros, yo digo que tenemos una cajita de posibilidades, no somos tan rígidos, podemos dar vida, podemos dar potencial a todos los escenarios en donde se puede encontrar esa persona. Como les decía, es a través del hacer, es a través de ese proceso de construcción junto con él. ¿Para qué? Para brindarle confort integral, para que ese dolor total se disminuya y podemos acompañarlo durante todo ese proceso. Entonces, como les decía, la vida está hecha de historias y con espacios para ser, para demostrar ese ser, para ser junto con el otro, para ser para mí mismo, para crear, que es una palabra que me encanta, crear, y también para permanecer y dejar una huella siempre, ¿cierto? Entonces, digamos que la invitación es para que reflexionemos que si bien no estamos pasando por ninguna de las dos situaciones, para que nos pongamos a pensar qué está pasando con nuestras historias de vida, nuestra memoria emocional, nuestra memoria biográfica, qué podemos hacer con ello. Si tenemos un familiar, si tenemos un amigo que esté pasando por la situación que sea paciente oncológico,
cómo podríamos de pronto ayudarlo o cómo creo que puedo acceder al servicio de terapia ocupacional para que me ayude a potenciar eso en esa persona, ¿cierto? En estos tiempos es muy importante realmente vincular e integrarnos. A veces pasamos por momentos de rabia, de ira, estamos aceptándolo. Nosotros también vivimos un luto, estamos viviendo un luto en este momento, estamos perdiendo esa conexión, sea con nuestra familia, los profesionales de la salud que no podemos estar en contacto directo con nuestra familia porque es un riesgo mayor. Eso es lo que vive el paciente oncológico todo el tiempo. Eso es lo que vive la familia todo el tiempo, al ellos poder ser un riesgo para ellos. Entonces, si nosotros tenemos las medidas sanitarias y si hacemos la higienización de manos, hacemos toda esa parte de autocuidado, imagínense ellos, tienen que triplicar ese cuidado, tienen que tener unas especificaciones. Entonces, digamos que la invitación en esta oportunidad, más que venir a una charla teórica de pronto de cómo, por qué, es para que seamos más empáticos y humanos. Esto nos está enseñando a que si bien no podemos unir nuestras manos, sí podemos ayudar y unir nuestros corazones. Podemos unir nuestro pensamiento para desearle al otro lo mejor, podemos hacer una contribución de cualquier parte. Entonces, no solo para el paciente con COVID, pensemos también en el paciente oncológico y en esas oportunidades ocupacionales que no siempre van a estar destinadas para que él lo haga, sino para que la familia y nosotros como profesionales de la salud también lo potenciemos. Entonces, digamos que mi llamado es ese, esa era la intención. Quiero ahorita que podamos hablar, conversar todos, porque es importantísimo identificar y también nosotros convertirnos en esos agentes activos de salud en medio de toda esta situación que nos está generando paralización, que nos está generando esa sensación de temor tan grande. Entonces, de pronto, profe, quisiera oírlos a nuestros invitados aquí para que todos dialoguemos, si tienen alguna duda, era algo muy familiar, quería algo que fuera algo del cotidiano. Ya que estamos en nuestros cotidianos, yo estoy aquí en mi biblioteca, imagino que ustedes estarán en sus casas juiciosos, pues quería que ustedes se sintieran eso, en mi casa, junto conmigo, haciendo una charla bien amena. Entonces, no sé, profe, si tengan alguna duda, muchas gracias. Gracias, Viviana, por compartir estas experiencias. Acá quiero leer dos referencias que hace la misma persona, parece que es de BDS Dance Studio, dice. Mira que yo siento que el dolor físico es el que acentúa esta condición de dolor total. Si no hubiera dolor físico, el solo social y espiritual se manejaría mejor. Y luego también dice la misma persona, la experiencia con mi papi fue grandiosa en ese sentido, como fuimos resignificando en familia el cuidado paliativo desde el amor. Son Sí. dos comentarios, no sé si puedes ampliar alrededor de eso. Listo, bueno, el cuidado paliativo, como ustedes bien saben, aborda una serie de características que pueden enfocarnos hacia la integralidad. Concordo con que el dolor físico es importante y como decimos, es el primer síntoma y esos nos van a guiar para decir si la persona está bien o no. Pero si no trabajamos ese dolor social, si no trabajamos esa espiritualidad, ese sentido de vida, de nada va a valer que sea una persona funcional cuando se siente privado de sus deseos, de sus derechos, cuando siente que no está siendo potencialmente creativo, cuando siente que no está pudiendo intercambiar un diálogo con el otro porque no hace sentido lo que está diciendo ni lo que está experimentando, ¿cierto? Entonces me parece también muy importante que como profesionales de la salud nos acerquemos también a esa espiritualidad, como les digo, es diferente a la religiosidad, es algo totalmente diferente. Y nosotros como terapeutas ocupacionales somos expertos en eso. Trabajamos mucho con la espiritualidad porque trabajamos con la motivación intrínseca, extrínseca, lo que viene del exterior, lo que me hace sentir bien, lo que me llena de vida. Entonces, me parece que todo ese tipo de dolores, como habíamos dicho, el físico, el social, el espiritual, ¿cierto? El emocional, hacen parte de toda esa gama de cuidados. Imagínense que les voy a contar así una anécdota rápida, pues no, literalmente no era mía, pero sí Lisandro la trajo y me pareció muy bonita, la persona que les digo, la fundadora de los cuidados paliativos. Ella empezó a identificar este dolor porque digamos que la persona a la que atendía empezó a mejorar los síntomas físicos, pero decía que no había nada, era un soldado, el soldado no tenía familia, estaba en otro país, se sentía muy mal
y primero era de otra religión a la que estaba en ese país acostumbrado. Entonces, primero no había nadie que lo acompañara en la cuestión religiosa, se estaba sintiendo súper desmotivado, no tenía nadie que lo acompañara, no tenía sentido su vida, digamos que económicamente estaba estable, pero no había nadie quien lo ayudara. Y ella empezó a rescatar todos esos elementos que yo y ustedes pues estamos conversando, lo espiritual, lo social, ¿cierto? Estamos también hablando, claro, de lo religioso. Entonces ella empezó a construir con él un vínculo terapéutico y empezó a enfocarse en toda esa serie de aspectos. Al final, él terminó falleciendo, pero él le dejó toda esa cuantía económica y ella pudo crear el primer hospice con eso, porque él dijo, así como tú me abriste y me dijiste que ibas a mirar mi mente y mi corazón, yo quiero que en tu hospice haya una ventana y que esa ventana permita que le muestre a los demás también lo que hay en tu corazón. Entonces, para que digamos que reflexionemos en torno a la cuestión de lo espiritual que es tan importante, a veces lo pasamos por simple, pero es que nosotros somos expertos en los detalles. Cada detalle, a ver, ¿cómo les digo? Cada punto de nuestra historia de vida, de nuestra trayectoria, de nuestra biografía, nos permite identificar y exaltar cosas para después cuando estemos de pronto en una situación difícil como la que vive a veces un paciente oncológico cuando está en un deterioro progresivo o cuando no se siente bien anímicamente, por ejemplo, ¿cierto? Es a través de todo, recopilando toda esa historia y construyendo junto con él a través de las actividades, de las ocupaciones, de ese cotidiano, para evitar la deprivación, la marginalización. Pero entonces es muy importante la cuestión pues espiritual. Estoy de acuerdo contigo con lo físico, pero miremos integralmente. Y claro, lo que dicen, me parece muy bonito que a veces hablamos mucho de la experiencia desde el amor, pero es que el amor es empatía, es construcción, es compasión con el otro. Ahorita nos estamos dando cuenta cómo el distanciamiento esos implementos, ¿cierto? Personales a los profesionales de salud nos restringe ese interactuar con el otro, el mirarlos a los ojos, pero les voy a decir una cosa, a veces estando con máscara es posible sonreír con los ojos, es posible decirle que uno está cerca, es posible decirle que va a salir de esto o que lo estamos acompañando hasta su último deseo. Entonces, concuerdo con lo de la experiencia que el cuidado paliativo abre esa posibilidad y como terapeutas ocupacionales estamos súper invitados para ser partícipe de ese equipo tan integral. Somos idóneos para estar en ese acompañamiento. Entonces, no sé, de pronto si algún otro tiene alguna pregunta. Gracias, Viviana. Acá hay otra pregunta. Sí. Marcela pregunta, Viviana, ¿cómo podrían los familiares contribuir con el alivio de ese dolor total en estos tiempos tan complejos en donde todo se acentúa? Listo, muchas gracias, Lina. Claro que sí. Digamos que eso hace parte de ese cuidado y ese autocuidado, ¿cierto? Primero me parece que la escucha empática hacia el otro, la construcción de espacios colectivos dentro del hogar, en donde puedan dialogar sobre y referente a algunas situaciones que están pasando, específicamente en el paciente oncológico, ¿qué podemos hacer? Identificar algunos signos, como nos decía nuestra colega anterior también. Bueno, está teniendo alguna tos progresiva, está mejorando, se está sintiendo más frágil, ¿cierto? Entonces identificar y estar ahí, pero también darles el espacio para que también potencien esa creatividad. Es que a veces lo que yo he visto es que se sobreprotege mucho. Entonces es brindar esos espacios de independencia, pero también de interdependencia, de construcción, ¿cierto? Entonces a nivel físico, como les decía, estar pendiente de los signos y síntomas, el control, puede ser toma de temperatura, en algunos casos por si se presenta fiebre, para después ir encaminarlo hacia el médico. En la cuestión social es darle la oportunidad de que experimente otras formas de hacer y de apoyo en las actividades de la vida diaria y crear cosas junto con la persona, entonces que colabore, que todo lo que es importante para la persona se vincule a ese diario. Por ejemplo, hay muchas amas de casa que el gusto culinario es exquisito. ¿Por qué no vincular a la persona para que construyan juntos algo, para que te enseñe, para que tú le enseñes? Y ahí vamos trabajando también legados, ¿cierto? En la cuestión, bueno, emocional, lo que les decía, una escucha empática, compasiva también, no trabajar desde el otro, lo que quiere el otro, sino de cómo podemos construir juntos, ¿cierto?
yo estoy totalmente de acuerdo que en este espacio y en este tiempo donde todo se está acentuando, esa escucha y esa pausa también nos va a permitir identificar qué es lo que quiere el otro y qué es lo que está haciendo. A veces no es necesario ir a atropellar, sino que identificar cómo va a ser su estructura, cómo él está planeando su rutina. De pronto podemos proponerle algo nuevo, de pronto podemos unirnos a lo que está pensando o a lo que está haciendo la persona, ¿cierto? Entonces me parece que pueden ser como algunos tips así, además del indispensable que es que si tiene algún síntoma, algún signo, se dirija al médico, se dirija a la terapeuta ocupacional también para ayudar en la cuestión de la prescripción de algunas actividades que pueden ser o no pueden ser realizadas, ¿cierto? Por digamos que por la falla orgánica, por el deterioro, por las comorbilidades. Entonces, y creo que también es como esos tips así podrían ayudar. Claro que sí, Viviana. Igual creo que hay una pregunta que puede que esté muy relacionada con lo que acabas de mencionar. Acá la profesora Silvia Cristina Duarte nos pregunta, ¿qué estrategias nos puedes compartir para mantener la esperanza? Creo que va un poquito unido a lo anterior, pero pues si nos puedes ampliar. Listo. Bueno, cuando hablamos de esperanza es muy bonito porque como les decía, que nunca se pierda esa esperanza y esa fe, pero tampoco nos llenemos de expectativas y tampoco seamos tan realistas en cuanto a algo fatal, ¿no? Algo feo, un miedo maligno que nos lleva a no sentirnos empoderados. Entonces esas estrategias, como tú lo decías, puede estar ligado con ese compartir, pero puede estar ligado también a utilizar la ocupación como un medio para ver cómo vamos a planificar nuestra colectividad, cómo vamos a planificar nuestro proyecto de vida de aquí a un tiempillo, ¿sí? Entonces yo no estoy hablando de construir algo ni generar algo, porque lo que nos están enseñando también todo esto es a no controlar, ¿cierto? Pero sí tener expectativas y proyectos, y pueden ser proyectos ocupacionales, en donde se forje y colectivamente junto con la familia, con los amigos, empiecen a pensar algunas ideas en relación a cómo me siento yo, cuáles son mis deseos, realmente cómo está mi condición de salud, ¿cierto? Ese sería en el caso del paciente oncológico. ¿Qué es lo que me han dicho los médicos? ¿Quiero saber algo más de eso o no? ¿Quiero quedarme con la información que sé o no? ¿Qué sabrá mi familia? Entonces ahí vamos midiendo ese grado de esperanza y también vamos conectándonos con lo que está también pensando nuestra familia en relación al futuro de la persona. Entonces me parece que también es importante pensar en eso. Pero la esperanza es algo tan subjetivo que por eso ese trabajo tiene que ser centrado en la persona, ¿cierto? Tiene que ser, o sea, específicamente a esa historia y esa biografía y esas, digamos que esas sensaciones y esas emociones y esos haceres y esas producciones que ha construido durante todo su tiempo. Entonces, por eso reitero que nosotros como terapeutas ocupacionales podemos también estar ahí vinculados para ayudar a equilibrar ese diario y que la esperanza esté relacionada con ese proyecto de vida. Bueno, muy bien. Mira que hay una situación que está dejando en incertidumbre a la mayor parte de profesionales y también de la comunidad en general y tiene que ver con este regreso al trabajo. Nos pregunta Lizeth Yadira Páez qué recomendaciones nos puede dar desde la motivación cuando tengamos que volver a trabajar, ya que siento que el miedo, la pérdida de actividades sociales, la incertidumbre de una nueva cuarentena nos desalienta. Claro, bueno, Lizeth, muchas gracias por tu pregunta. Es fundamental identificar cuáles son esas estructuras y cuál es esa estructura y esa rutina que tenía antes y cómo ahorita puedo introducirla dentro de mi cotidiano actual, ¿cierto? Digamos que nosotros tenemos un poco más de facilidad, entre comillas, para identificar y dar un equilibrio. Entonces, recomendaciones. Vamos a hacerlo, intentemos hacer dar elementos visuales que nos ayuden y simples y grandes y gráficos que nos ayuden a día por día o por semana ir dando un checklist. Esto lo hice, pero tienen que ser cosas simples, tienen que ser cosas que puedan ser reales
a nuestro cotidiano, que sí se puedan ejecutar. Si nos llenamos de una lista enorme, lo que vamos a hacer es frustrarnos, ¿cierto? Entonces, como estás diciendo tú, a veces hay esa incertidumbre, bueno, y esto, y esto, y esto, y en el trabajo, y tengo que cocinar, y tengo que hacer cosas, es muy complejo. Entonces, pongámonos simples tareas que podamos ejecutar, ya les dije, o diariamente o semanal, y que podamos decir, listo, me siento satisfecho porque ejecuté esto. Ahora, Lisette, te pregunto, de pronto si tú, en el caso, tuvieras una persona a tu lado oncológica, inclúyela. Vamos a participar de esto, vamos a hablar de lo otro, quiero hacer esto, mira, he sabido de esto, quiero que tengo esta propuesta para mi trabajo más adelante. Yo creo que este también ha sido un periodo en donde nos ha fundado a resignificar cómo estamos realizando todo y a reinventarnos. Esa palabra es muy importante, reinventarnos en nuestro quehacer. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, la telemedicina nos ha ayudado para generar ayuda a las personas. En tu caso, Lisette, no sé si sea también eso una posibilidad de incluir la tecnología como un medio también potente para ejecutar tus actividades, sean profesionales, también algunas ocupaciones sociales, ¿cierto? Interactuando a través de pronto del esparcimiento. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de una persona que tal vez no va a tener una situación de fatiga crónica, que no va a tener una situación de decaimiento, ¿cierto? Entonces ahora pongámonos en los zapatos de esas personas. ¿Qué podríamos hacer también? ¿Qué podríamos hacer? Entonces, como les digo, esos estímulos visuales, esa organización, esa búsqueda de intereses, vamos a por allá a detallar qué es lo que le gusta a esa persona realmente. Vamos a traerlo al contexto. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Cómo lo puedo adaptar? ¿Cómo se puede graduar? ¿Cuál será la frecuencia? Si yo lo hago así, ¿será que mi compañero, mi familiar, lo va a poder hacer así dependiendo de la condición que tenga? Entonces son pequeñas estrategias así puntuales en cuanto a estímulos, en cuanto a organización, ¿cierto? Que nos mantenga todo el tiempo alertas. Generalmente esa pérdida, como ya sabemos, digamos, muchas personas se quedan en pijama todo el día, sea porque la motivación no les da para más, sea porque es una persona que de pronto tiene un estado de demencia y también esos procesos de ayuda se desfavorecen porque quién va a estar ahí atento, ¿cierto? Entonces, en la medida que nosotros nos ayudemos y creemos también estructuras y rutinas para nosotros, que estamos funcionales, que estamos con una organización, vamos a ayudar a aquellas personas que en este momento también están pasando por alguna situación o que ya han estado pasando por una situación hace mucho tiempo, una condición de salud que ha alterado esos roles ocupacionales, que ha alterado su cotidiano. Entonces, digamos que esos serían como los tips así que yo podría darle a una persona que está funcional y una persona que está pasando por una situación oncológica. Claro que, como les reitero, la ayuda del terapeuta es fundamental, porque tampoco es que empezamos a hablar por hablar, sino que nosotros somos los profesionales indicados para decir la frecuencia, la intensidad de las acciones, para ayudar en esto. Pero a grandes rasgos y a modo general, pues serían algunos de esos tips. También involucrar a la familia, hacer las cosas que les gustan, ir en la búsqueda de acciones placerosas y realizar una lista pequeña y que sea realista con lo que se puede hacer en este momento, con lo que el entorno con lo que el entorno nos está permitiendo realizar. En este caso serían en sus casas, pero no dejarlo de realizar. Profe, no sé qué más de pronto. Bueno, no, muy interesante. No sé si hay más preguntas en el auditorio que nos acompaña. Creo que es muy importante que podamos también contextualizar el alcance que se está teniendo desde la terapia ocupacional, Viviana, cuando no, de repente por el mismo autocuidado también del personal de salud, por ejemplo, en tu caso que trabajas en una hospital, de pronto la no llegada en este momento a todos estos pacientes que habitualmente sí tratamos en las unidades de cuidado intensivo o en otros espacios, unidades de cuidado intermedio, en otras secciones importantes de la rehabilitación de los pacientes, de qué manera le podemos llegar a las familias y al mismo paciente a través de planes para la cotidianidad, bueno, no sé, otras estrategias. Listo, eso es muy cierto. Toda esta contingencia que ha ocasionado que primero haya disminución digamos, en la frecuencia de atendimientos tanto ambulatoriales, que es cuando ellos
van de vez en cuando a los hospitales para recibir consulta externa, tanto las personas que están hospitalizadas porque el riesgo es muy grande. Entonces, generalmente, ¿qué va a pasar? Van para sus casas. Y ahí, ¿qué podemos hacer? El trabajo viene mucho, como decía la profesora, a planes caseros en donde se mantenga y en donde se ejecute una serie de estructura que vaya y un plan terapéutico que vaya de acuerdo con la funcionalidad de la persona y con los recursos que tengan en la casa. Como tú decías, a veces vamos a encontrar diferentes escenarios como la unidad de cuidados intensivos, la unidad de cuidados intermedios, vamos a encontrar las salas de quimioterapia, también vamos a encontrar los espacios de hospitalización, en donde como profesionales tenemos que pararnos y decir un momento, está pasando esta situación del COVID, ¿vamos a atender sí o no al COVID? ¿Cómo nos vamos a dividir? ¿Cómo vamos a organizarnos? Porque ya no podríamos estar atendiendo a esas personas, ya no podríamos estar dándoles ese soporte directo entonces a los otros pacientes que también necesitan y requieren una continuidad en el proceso terapéutico, sea porque sea algo de rehabilitación, sea porque sea un manejo de síntomas, paliativo, ¿cierto? Entonces es importante que nos programemos como profesionales de la salud, seamos creativos y hagamos recursos como planes terapéuticos para casa, como decíamos también, uso de la tecnología para poder acercarnos y ayudarles en ese proceso. Entonces, me parece que ese uso, digamos, de implementación y también dejar algún tipo de material para que la persona, la que no vamos a poder atender más, tenga una frecuencia de actividades, sea porque está aislado también, ¿cierto? Entonces voy a poner el ejemplo de la persona oncológica, entonces ya determinar qué días haría esto, por cómo lo haría, indicárselo con anticipación, planificar junto con él si está de acuerdo en la propuesta terapéutica, si es para casa, hablar también con la familia, mostrar también qué otros elementos pueden ser audiovisuales, pueden ser recursos de la casa, nos van a ayudar también para que se mantenga durante esta contingencia lo más cómodo y lo más funcional también posible y también se sienta cómodo y se sienta feliz con lo que está realizando, con la ayuda que también está obteniendo de la familia. Y por qué no también hacer uso nosotros de la tecnología para poder brindar brindar en los momentos de atención posibles una asesorías que creo que en este momento nadie le cae mal, estamos aquí hablando de todas estas situaciones, también hacerlo con las personas que hemos acompañado durante un periodo, en este caso, pues, o en mi caso, en el hospital. Gracias, Viviana. Una última pregunta ya para cerrar nuestra sesión. Bueno, lo primero sería si nos puedes escribir, por favor, en el chat el nombre de la profesional que has estado mencionando con respecto a los cuidados paliativos para que alguien de pronto pueda consultarla. Claro, sí, señora. Lo segundo, pues, ya finalizando, es que hay varios pacientes que traían su diagnóstico de oncológico y han muerto, han fallecido justo durante este periodo. Entonces, las familias como que no han podido acompañar a sus seres queridos por el confinamiento y todas las restricciones que hay alrededor precisamente de hacer un funeral, hacer una parte pues de despedida final. Entonces, ¿qué recomendaciones a la familia? Porque bueno, finalmente la persona que muere pues pasará a otra mejor vida quizás, pero ¿qué tendrías para decirle a las familias? Es muy importante, profe, qué bien que tocaste ese tema porque hablando de un abordaje paliativo y un abordaje integral, es fundamental hacer ese acompañamiento posóbito. Y ese acompañamiento posóbito también va a requerir identificar si los familiares están teniendo anticipadamente durante el proceso, digamos, de finitud de vida, están teniendo un luto anticipado. Si están pasando por ira, si están pasando por negación, si están pasando por todos esos procesos y esos cambios a partir de esa pérdida, y si ya en el momento de la pérdida, ellos cómo van a estructurar su rutina, cómo van a hacer para identificarse otra vez como parte de un grupo nuclear sin esa persona, ¿cierto? Entonces, como tú lo dices, las familias en estos momentos bueno, desde la Universidad Nacional estamos creando, y desde el Hospital Universitario Nacional estamos creando un mecanismo para empoderar a la familia en esos momentos y que sean ellos partícipes de todo ese proceso de fin de vida, para que dejen ese legado y esa oportunidad de co-construcción
y que la persona cuando se va, ellos sientan que hicieron junto con él esa despedida, que acompañaron esa despedida y que fue ahí donde encontraron sentido para, para cerrar, digamos que, y darle ese adiós de una manera significativa, de una manera personalizada. ¿Qué pasa? En estas situaciones, claro, ellos no van a poder estar ahí. Nosotros estamos idealizando y lo tenemos casi palpable, es la idea de incluir el contacto telefónico, rescate de esa historia ocupacional de la persona, que ellos creen en sus casas, legados, que ellos creen algo que sea significativo, sea cartas, sea por medio de fotos, sea llevando algunas prendas que le gusten, que les sean, mejor dicho, le llenen de emoción, que les recuerde, que traiga esa memoria afectiva, para después dejarla en ese espacio hospitalario y que ellos sientan que durante esa ocupación, durante esa actividad, que también podemos llamar la actividad terapéutica con familia, crearon y dejaron un legado para la persona. Entonces, digamos que es muy bonito ver cómo nosotros también podemos acompañar toda esa transición y cómo puede ser ese puente para que esa, como tú lo dices, esa despedida no sea tan fracturada. Claramente también está las visitas virtuales, como decimos nosotros, en donde vamos a aprovechar la tecnología para decir ese último adiós, para traer y rescatar esas últimas palabras, esos últimos deseos en la medida de lo posible. Entonces, hay varias ideas que esta contingencia nos está trayendo para ser más creativos y poder generar todavía, así hay un distanciamiento social, todo ese puente y ese camino para acompañar en la despedida y el fin de vida, y que sea una despedida tranquila, que sea una despedida en donde las dos partes puedan encontrar significado a eso y puedan decirse adiós. Eso es lo que estamos buscando, profe. Pero realmente es eso, es motivar y decirle a las familias que construyan algo para su ser querido, que hagan, que vinculen, que creen, de pronto, si son cantantes, creen una canción, si les nace hacer alguna comida, petición de él, realícenla, si más bien quieren llevar o proponer hacer un collage de fotos que recuerde los diferentes momentos y que ustedes saben que es importante, hagámoslo. Si saben, como les decía, que alguna prenda, algún objeto especial, rescatémoslo y llevémoselo a ese espacio que está tan vacío, que está tan... que lo está privando de todo ese repertorio significativo, que la familia puede ser un gran aliado para nosotros para poder hacer ese vínculo y de ahí ya poder hacer una despedida que esté acorde a todo ese, que esté acorde a todo ese significado y esa rama de posibilidades para decirle al otro que muchas gracias y que puede irse en paz y que el que se va pueda estar agradecido por todo el cuidado que han tenido con él. Bueno, Viviana, pues muchas gracias. También acá Silvia Cristina está haciendo un agradecimiento por compartir todas estas experiencias y dice ella que tenemos que pensar en hoy, lo que no hagamos hoy, mañana será otro día. Así es. Indudablemente, pues esta experiencia, tu conocimiento y todo lo que has traído alrededor de esto que se ha construido en cuanto a las posibilidades ocupacionales en pacientes oncológicos, pues nos deja una gran expectativa para seguir explorando sobre estos temas. Nos alegra poderte tener acá en cámara. Hiciste una presentación muy fluida, pese a que no tuvimos la ayuda audiovisual. Vamos a ver si hay forma de colgarla posteriormente. Si no, de todas maneras, pues creo que el tema fue desarrollado en una dinámica que nos permitió interactuar mucho con esto que a veces parece desconocido. Viviana, muchísimas gracias y bueno, nos seguimos viendo en Salud Unal contigo. Mañana tenemos nuevamente en el horario habitual de 8 de la mañana, 11 de la mañana y 5 de la tarde, una programación abierta para toda la comunidad. Muchísimas gracias, feliz tarde. Gracias, hasta luego, que estén bien. Bueno, agradecemos que vayan, por favor, saliendo para terminar la grabación. Muchísimas gracias a todos.